El comentario que expreso el día 13 de abril del 2024 es con relación a la mediocridad y a la estupidez y estulticia de la canciller mexicana, que es una vergüenza, la señora Alicia Bárcena, al expresar en el circo de López del día 11 de abril del 2024 que México reclama de manera inmediata una resolución que juzgue la responsabilidad del gobierno de Ecuador en la irrupción a la embajada mexicana, que por otro lado declare como fuera de las Naciones Unidas al señor Daniel Noboa, y que siente como precedente que cualquier otro país que invada la soberanía de otra nación será responsable, y que además debe de pagar el daño moral y perjuicios y la seguridad de que no va a volver a suceder lo acontecido con la irrupción a la embajada mexicana. Y esa declaración avergüenza a la gente sensata, a la gente que no tiene la ideología comunista de López Obrador, porque el conflicto que se inició por México contra Ecuador es precisamente de carácter ideológico. Es que López quiere implantar un sistema comunista en México con su cuarta transformación, y como ya tiene una ratonera muy grande en el país para recibir a los tiranos, dictadores latinoamericanos como Evo Morales, como Rafael Correa, cubanos, bolivianos, nicaragüenses, venezolanos, chilenos, guatemaltecos, hondureños, pues López quiere a toda costa que el comunismo triunfe sobre los conservadores o la derecha del mundo, porque López es un desequilibrado mental que quiere imponer su santa voluntad a pesar de que sea un discípulo de Maquiavelo, porque no le importan los medios y los desprestigios que utiliza para conseguir sus fines aviesos y perversos y deleznables, como sucedió con el teatro bufo de armar un conflicto que es una lucha ideológica con los hermanos hondureños para darle asilo a un delincuente, un reo confeso, y de México hacer movimientos políticos para desprestigiar a Daniel Noboa, actual presidente de la República de Ecuador, y abrirle el paso a los tiranos de Rafael Correa y al movimiento revolucionario social, que es el grupo que apoya a López Obrador y que además fue su inversión, pues apoyó con millones de dólares a la candidata del llamado grupo progresista, que es grupo comunista, y perdió. Y ese es el odio y el rencor que tiene López alojado en su alma sin entrañas, porque es un tipo inmoral,
si mató a su hermano José Ramón, que le cuesta hacer un conflicto internacional. Y ello es un agravio no solamente al pueblo de Ecuador, sino una vergüenza nacional al pueblo de México, porque no está haciendo una representación digna, honorable, patriota, como es obligación en los términos del artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal, ya que está obligado en política exterior a proscribir las amenazas, la violencia y proteger, garantizar los derechos humanos para conseguir la paz y la seguridad internacional. Y para estar en contexto de que se está haciendo lo contrario de lo que establece el artículo 89 de la Constitución Federal, me permito exhibir las declaraciones de una mediocre representante del gobierno de México con el cargo de canciller, porque además de mediocre, es una indigna que no defiende los intereses de México, está defendiendo los intereses y la sinrazón de López Obrador, el narcopresidente, como se acredita con este video. Son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de la... Bueno, esta señora es una mediocre, no representa a México, representa, repito, los intereses perversos del narcopresidente. En primer lugar, esta señora no tiene la prudencia para buscar la conciliación. Lo que quieren es humillar y hacer aparecer a Ecuador como el peor enemigo de México, y simplemente porque le tumbó el teatro al narcopresidente, de sacar de Ecuador a un reo de delito acusado por el delito de peculado, y al no salirle su jugada perversa para una vez darle el asilo político desde México, hacerle a Daniel Noboa otro movimiento político para que triunfe la izquierda y acabar con la derecha que representa Daniel Noboa. Y otra vergüenza de parte de esta señora, que no tiene ni calidad moral, ni tiene criterio, ni tiene principios humanistas, es el hecho que se desgarra las vestiduras, se siente muy digna y con una calidad moral de la cual adolece
pues ni siquiera le ayuda su fealdad de su físico, porque me admira que las violaciones a los derechos humanos que todos los días se cometen en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, por decir algo, esta señora no llame la atención a los tiranos de esos países que están violando los derechos humanos de las personas. Y no puede hacerlo así porque no tiene vergüenza, porque no tiene honra, porque ello sería ir en contra de la perversión y la mala fe del narcopresidente. Por ello es que me avergüenza que una señora entrada en años no tenga la experiencia, la ecuanimidad y la ponderación para no prestarse al juego de López Obrador, porque le importa más el poder, la posición y el sueldo que dejar pedazos de su dignidad. Y quiero recordarle que el artículo 1 de la Constitución Federal la constriñe a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, porque está obligada a respetar los derechos humanos, a protegerlos, a garantizarlos y a hacer promoción de los mismos. ¿Por qué razón no denuncia lo que está sucediendo en Venezuela con la candidata que quiere acabar con el régimen comunista de Venezuela y que ha sido objeto de represión por parte del tirano Maduro? ¿Por qué no protesta contra el gobierno de López por haber impuesto la medalla del águila azteca a un dictador, a un violador de los derechos humanos? ¿Por qué no le exige a López que prive de esa medalla, que es la máxima condecoración que puede dar el gobierno de México a un personaje extranjero que se haya distinguido por defender los derechos humanos y que haya hecho algún beneficio, algo a favor del pueblo de México? ¿Por qué no protesta a López Obrador que acabe con su política de abrazos y no balazos, que ha causado más de 185,000 muertes dolosas? ¿Por qué no le exige que termine la exportación de la delincuencia organizada a Ecuador y que fue la responsable de la muerte del señor Fernando Villavicencio? Porque lo masacraron, dado que no querían que la derecha obtuviera la victoria en Ecuador, y ello es una consecuencia de que López participó en ese magnicidio, en esa masacre, con ese hombre bueno, hombre valiente, que unos días antes de que lo mandara a matar el gobierno de México, puso a López en el lugar que le corresponde, como un narcopresidente, y le exigió que no se metiera en asuntos de Ecuador y que no anduviera mandando narcotraficantes a su país, y eso le costó la vida. ¿Por qué razón esta mediocre no le exige a López cuentas del por qué aceptó el cargo indigno de México, tercer país seguro, para convertirse en el apoyador de las políticas inhumanas de los gringos con los migrantes
que fue la causa de más de 40 migrantes muertos, quemados. ¿Por qué razón no le exige a López que termine con mandar de manera deshonesta víveres, petróleo, gasolina a Cuba, a Nicaragua, a Salvador, y además millones de dólares a El Salvador y a Cuba? Si realmente tiene calidad moral, debe de actuar en consecuencia y no prestarse a los caprichos y a los abusos de autoridad de López al tratar de sojuzgar a un país que lo único que hizo es defender su soberanía, para que no quedara burlada la justicia de ese país, como burlada la justicia de México está con los narcotraficantes a los que le regaló López la política de abrazos y no balazos. ¿Por qué no protestó con el asilo que le dio el narcopresidente a Evo Morales en Bolivia? Y tantas cosas que se pueden hacer para que esta señora quede totalmente descubierta como una representante indigna del gobierno de México. Y repito, esta mujer representa los intereses y la sinrazón del narcopresidente López Obrador. Pero se van a encontrar con una gran sorpresa, que el pueblo de Ecuador es inteligente, es valiente y es patriota, y no se deja intimidar por estas estupideces de esta palera de López. Y para demostrarlo, el pueblo de Ecuador está apoyando a su presidente, como se acredita con este video. Si hay algo pues en el Ecuador, aparte de banano, cacao, camarón, oro, petróleo, hay suficientes conchudos como para exportar. No se dejen convencer a los que se están oponiendo por simple beneficio político. Bueno, eso es una prueba de que el pueblo de Ecuador es digno, es valiente y no se va a dejar intimidar por esas amenazas infames de una mujer que no tiene sensibilidad como tal. Y parafraseando a los hermanos ecuatorianos, le digo a esta miserable, mediocre, como a López Obrador: váyanse a la chingada. Muchas gracias.